Muy buenas noches, amable auditorio de Foro Potosino. Esta noche en el estudio se encuentran con nosotros, como de costumbre, los maestros Jorge Chizal Palau. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Ernesto Sánchez Aguilar, maestro, muchas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y Lorenzo Sánchez Andrade, maestro, muchas gracias por acompañarnos una vez más a este programa Foro Potosino. Y bueno, el día de hoy nos encontraremos discutiendo en este panel el controvertido tema de la reforma educativa. Una reforma educativa que se genera como consecuencia del llamado Pacto por México. Se dice que esta reforma viene a elevar la calidad educativa, respetando desde luego los derechos de los maestros y estableciendo un servicio profesional docente que se basará en una evaluación justa hacia los maestros de la educación, reconociendo sus méritos y sus condiciones en las que trabajan. El Estado se ha manifestado y ha dicho de manera contundente que oficialmente se ha rechazado que el trasfondo de la reforma tenga como intención, primero, disminuir el número de plazas para los maestros, privatizar la educación, que la reforma no afectará la permanencia de los docentes y en caso de no obtener resultados favorables en las evaluaciones, estos no deberán de preocuparse. Igualmente se ha manifestado que se ha criticado que se está abriendo paso a la legalización de cuotas escolares, lo cual ha negado el Estado. Es decir, que no se pondrá en riesgo tampoco los principios de laicismo, gratuidad y obligatoriedad. Sin embargo, existen grupos marcados de profesores que no están muy de acuerdo con esta situación y han llevado a cabo marchas en diversos estados de la República, donde han causado algunos atropellos, donde han causado daños, bloqueos, han apedreado incluso congresos de algunos de los estados, precisamente por no estar de acuerdo con esta reforma. Esta noche analizaremos los pros y contras de los mismos. Y bueno, yo le preguntaría al maestro Lorenzo Sánchez Andrade si con la misma se pone en riesgo la gratuidad, el laicismo de la educación en nuestro país. No, yo por el contrario considero que el Estado más que nunca afirma los principios de gratuidad, laicismo, en la separación Iglesia-Estado. Y no debemos de olvidar que la Iglesia forma parte como un poder fundamental dentro de la idiosincrasia del pueblo mexicano. El pueblo mexicano está profundamente arraigado en una doctrina religiosa. Y esa parte de la doctrina religiosa, bueno, el Estado no puede soslayarla, mas sin embargo debe de marcar una frontera perfectamente bien delimitada a efecto de establecer que la Iglesia y el Estado, cada quien debe de comulgar en sus respectivos campos. A mí me parece importante la reforma del 26 de febrero del 2003 en la parte relativa a la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 3º, en donde el Estado ahora instrumentará los métodos de estudios y garantizará a los mexicanos el derecho a esta educación, que sea una educación permanente, continua y sobre todo que pueda tener en un momento dado la mejor forma para preparar a los mexicanos. Yo no estoy de acuerdo con las viejas costumbres o el hecho de que ahora los sindicatos de maestros pues pretendan inmolarse argumentando que la reforma educativa afecta los derechos de los maestros. Yo considero que por el contrario lo único que está afectando es efectivamente que se va a quitar esta parte de maestros que no atendían al alumnado, que no asistían a sus escuelas y que pues se las pasaban ya sean en campañas políticas o bien realizando actividades distintas que no eran educativas. Entonces esto trajo como consecuencia pues una feroz reacción. E incluso prueba de ello es que la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues bueno, es del dominio general que está sujeta a un proceso penal. Y existen diversas órdenes de aprehensión que en su momento ya se ejecutaron y existen otras más que están por ejecutarse. Entonces, obviamente, la reacción en qué estados viene. Los estados tradicionales que son conflictivos son Oaxaca, Guerrero, Michoacán y amenazan con extenderse a la mayor parte de la República.
Estos eventos no los vemos nosotros, por ejemplo, en los estados de Baja California, en Sonora, en Sinaloa, porque es distinta la idiosincrasia. Mas, sin embargo, en la parte relativa a estos estados, pues se ha visto una reacción muy feroz a no acogerse a esta reforma. Yo considero que, pues bueno, se están rompiendo viejas estructuras y se están rompiendo adicionalmente pues los tradicionales favores que antes el Estado les daba. Y obviamente, pues si estaban acostumbrados a ganar y no desarrollar su trabajo, ahora que el Estado les exige, pues obviamente viene una reacción negativa. El ausentismo, los retardos y la falta de preparación, Jorge Chezal, ¿serán de los principales motivos que orillaron al Estado a esta reforma? Yo creo que sí, y yo creo que uno de los grandes elementos de la reforma, que además es la parte que ha propiciado la controversia, es el sistema de evaluación de los educadores. El hecho de que no existía un esquema dentro del sistema educativo nacional para que pudiera hacerse una evaluación real de las capacidades de los profesores, sobre todo de su actualización y de su desarrollo en las clases que tenían que desarrollar en los diferentes niveles de la educación que imparte el Estado, que va desde la educación preescolar hasta la educación preparatoria, la educación media, básica y media superior. En ese aspecto, el hecho de que se implemente un mecanismo de evaluación, creo yo que hay algo que se dice por parte de los docentes que han protestado, en lo que no les falta razón. Nada más en esa parte, en lo demás no estoy de acuerdo con ellos, pero nada más en esa parte sí creo que tienen razón, en el sentido de que la evaluación no puede ser pura y dura para todo el país, sino que tienen que tomarse en consideración diferentes elementos atendiendo al lugar del país donde se va a hacer la evaluación. En esa parte creo que es correcto, y el Instituto de Evaluación Educativa, que se crea a partir de la reforma constitucional, tendrá que tomar en consideración esto para poder establecer realmente una evaluación que cumpla con las necesidades y los propósitos que tiene. Pero el hecho de que esté de acuerdo con esto no quiere decir que esté de acuerdo en lo demás, porque no quieren siquiera ser evaluados. Vamos, la principal protesta es porque se dice es que a partir de la evaluación entonces puede significar el despido. A ver, es que si el maestro está preparado, si el maestro se actualiza, si el maestro se capacita, entonces no lo van a despedir. Quien tenga temor de ser evaluado es porque tiene algo que ocultar a la evaluación, y si está ocultando algo a la evaluación es porque no está cumpliendo realmente con sus fines y sus propósitos. Bueno, una de las peticiones, perdón Jorge, una de las peticiones que sobre todo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es quien está viéndose más disidente o más golpeadora en este tipo de pues reclamos, es precisamente de uno de los logros que se decía por ahí en la prensa que está a punto de lograr, es de crear en el estado de Guerrero un centro de evaluación, pero vamos, local, para desprenderse un poco de esa autoridad federal en cuanto a la evaluación de los maestros. Propuestas que algo otras un poco difíciles, como un importante número de plazas que se les entreguen a cambio de desistir de las manifestaciones, es decir, torcer un poco la reforma encaminada a sus intereses. Sí, bueno, primero que nada, el Congreso del Estado de Guerrero ya rechazó la propuesta que había hecho el gobernador del Estado atendiendo los reclamos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya hubo un rechazo y por lo tanto no sucederá eso. Pero aquí hay una cuestión que no debemos de perder de vista, y es una cuestión que tiene que ver con un aspecto netamente jurídico. El sistema educativo es un sistema educativo nacional, y como sistema educativo y como sistema dentro de la Constitución obedece a una ley general. No hay una ley federal de educación, hay una ley general de educación, y las leyes generales son leyes marco establecidas por la Constitución para regir aquellas materias en las que hay competencias concurrentes. Esto significa que conforme al artículo 124 de la Constitución, en relación con el artículo 73 de la propia Constitución, que tiene que ver con las atribuciones del Congreso de la Unión, todas aquellas facultades no conferidas a la Federación se entienden reservadas a los estados. El regular mediante una ley marco el sistema educativo nacional es una facultad que se le confiere al Congreso de la Unión. Consecuentemente, a través de esa Ley General de Educación, el Congreso distribuye las competencias. No puede ningún estado salirse de lo que determine la Ley General de Educación. Y la reforma educativa al artículo 3º que se hace en febrero, como la mencionaba Lorenzo,
Esa establece un sistema nacional de evaluación y por lo tanto los estados no pueden separarse de estos patrones de evaluación que establezca la autoridad, en este caso nacional, porque obedece a una disposición de un sistema completo de competencias concurrentes. Entonces ahí, si acaso un estado pretendiera establecer un mecanismo propio de evaluación, podría ser materia de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad y la Corte terminaría resolviendo que la Federación es quien debe de regir, en todo caso, los lineamientos generales de este sistema de evaluación. Adiós ese centro privado de evaluación que pide la coordinadora en el estado de Guerrero. Sí, definitivamente, constitucionalmente no podría tener un sostenimiento. Ahora, aquí una cuestión que sí es importante, lo retomo, es que sí debe de entenderse que la evaluación debe de fijarse en las características propias de las regiones donde vaya a ser. No puede evaluarse igual a un maestro de Oaxaca, sobre todo si está en la sierra de Oaxaca, que se va a evaluar a un maestro en la ciudad de Monterrey o en la Ciudad de México. Son condiciones y son idiosincrasias y son aspectos de la población que son distintos y que por lo tanto sí deben de influir en los mecanismos evaluatorios. Sí, un maestro que se encuentra en una de las comunidades más apartadas de San Luis Potosí no puede ser evaluado igualmente con un maestro que se encuentra en la zona, dando clases en una zona privilegiada de San Luis Potosí, Así capital, es, ¿no? Así es. Vamos un corte, amables amigos del auditorio, y regresamos para seguir platicando de ese interesante tema sobre la reforma educativa. Vamos un corte y regresamos.